queremos enseñar un canto que se llama Él me libertó. Ayer con los jóvenes, gracias a Dios por la reunión de jóvenes que tuvimos ayer, y ayer lo estuvimos aprendiendo, lo estuvimos cantando para poderlo compartir con ustedes. Y bueno, quiero pedirles a los jóvenes, ¿verdad?, que estuvieron ayer, que se lo aprendieron, se pueden pasar acá al frente conmigo para que podamos, me ayuden, me apoyen a cantarlo y podamos enseñarlo a los hermanos. Dice la primera estrofa: mucho tiempo yo anduve vagando sin luz, andaba en pecado, Cristo me salvó, me hizo ver mis errores, confiado acepté, soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Entonces, para que lo escuchen, hermanos, si ya nos pueden ir siguiendo, pueden irlo cantando, adelante. Pero lo vamos a cantar una segunda vez para poderlo cantar junto con ustedes. Yo anduve vagando sin luz, andaba en pecado, Cristo me salvó, me hizo ver mis errores, confiado acepté, soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Como un ave que vuela fuera de prisión, como un errabundo que vuelve a su hogar, como un ciervo camina de la mano de Dios. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. ¿Se lo aprendieron? ¿Sí? ¿No? Más o menos. A ver, vamos a volverlo a cantar, hermanos. Les invitamos que nos vayan siguiendo ahí con sus listas. Vamos a entonar. Mucho tiempo yo anduve vagando sin luz, andaba en pecado, Cristo me salvó, me hizo ver mis errores, confiado acepté, soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé,
bendición, como un errabundo que vuela al sombrar, como un ciervo camina de la mano de Dios. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Amén. Gracias a Dios por esta gran verdad. Gracias, jóvenes. Gracias. Pueden pasar a su lugar. Estamos, hermanos, dice el hermano David, ¿verdad? Que somos bien felices. ¿Estamos felices, hermanos? Por la libertad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Gracias a Dios por ese gozo, gracias a Dios por esa victoria. Y bueno, siempre pasar aquí al frente, pues da nervios, ¿verdad? Aquí es donde muchas veces se borra la sonrisa, pero en verdad que hay gozo en nuestro corazón, ¿verdad? Por lo que el Señor ha hecho, dice la palabra de Dios. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y gracias a Dios por esa libertad que tenemos en el Señor. Vamos a estudiar, hermanos, la palabra de nuestro Dios. Y ahora le voy a dar el tiempo a los niños para que pasen, los niños que pasen a su clase. Hay una clase preparada para ustedes y nosotros vamos a estudiar la palabra de nuestro Dios. Y quiero invitarles, hermanos, a que abran sus Biblias en Juan, precisamente la porción que estaba mencionando, Juan capítulo 8. Y que podamos leer, hermanos, ahí del versículo 30 al versículo 36. Juan 8, 30 al 36. ¿Ya lo tienen? ¿Ya están ahí? Sí, en Juan capítulo 8, del versículo 30 al versículo 36. Vamos a tener la lectura para introducirnos a nuestro tema. Vamos a leerlo, hermanos, vamos a leerlo en forma alterna. Ahora les voy a pedir a las hermanas que puedan leer el versículo 30, los varones el versículo 31, y así nos vamos hasta llegar al versículo 36, el cual les invito a que lo leamos todos, ¿verdad? Que podamos leerlo todos. ¿Qué dice, hermanitas, por favor, el versículo 30? ¿Qué dice? Hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo de nuestro pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Dice el versículo, hermanos, versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero gracias a Dios por la libertad en Cristo, porque nos dice el 32 y luego el 36. Ayúdenme, por favor, ¿qué dice? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Así que si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. ¿Cómo seremos? Verdaderamente libres. Si Cristo, si el Hijo unigénito de nuestro Dios, si nuestro Señor Jesucristo nos libertara. Y gracias a Dios, hermanos, por esa libertad. En verdad que es una bendición. Yo les decía ayer a los jóvenes que a mí me gusta, no he ido, ya llevo muchos años, ¿verdad? Que no voy al centro, ahí cuando están dando el grito, ¿verdad? Y todos gritan, ¡viva! Pero me gusta, ¿verdad? Hasta se me pone la piel chinita, pero gracias a Dios, hermanos, por esa libertad somos una nación libre y soberana. Pero más aún, hermanos, gracias a Dios por la libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Porque todos gritan, ¿verdad? ¡Viva Hidalgo! ¡Viva Morelos! ¿Verdad? Pero ¿quiénes gritan? ¡Viva Cristo! ¿Verdad? Quien nos ha dado la libertad de nuestros pecados, ¿verdad? De la condena que acarrean esos pecados. ¿Quiénes son los que gritan, hermanos? Es necesario que en nuestro corazón esté ese agradecimiento por la verdadera libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y es mi deseo, hermanos, en esta mañana que estudiemos, que describamos esta verdadera libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo en 4 palabras. De hecho, el título de la enseñanza es así: la verdadera libertad en 4 palabras. ¿Cuál es el título? La verdadera libertad en 4 palabras. Vamos a ver 4 palabras, hermanos, que creo yo que describen la libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Pero antes de que las veamos, antes de que sigamos, vamos a poner en las manos de nuestro Dios este tiempo. Padre bendito, te damos muchas gracias, Señor, por la libertad, Padre Santo, que tenemos como nación. Gracias porque vivimos, Señor, en una nación libre y soberana. Gracias por el libre albedrío que tú nos has dado, esa libertad de elección, esa capacidad de elegir. Pero más aún te damos gracias por la libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que es una libertad verdadera, es una libertad genuina. Y te damos gracias, Señor, por ello. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, en este estudio, lo ponemos en tus manos, que tú nos dirijas, Señor, y que los propósitos para este mensaje, Señor, se puedan cumplir, que podamos ser edificados, que podamos, Señor, seguir escudriñando tu palabra, aprendiendo de ella, Señor, y también fortaleciendo en nosotros esa convicción y ese agradecimiento de que ahora en ti somos verdaderamente libres. Ayúdanos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén. ¿Cuál es el título de la enseñanza? La verdadera libertad en 4 palabras. Ay, lo tienen, ¿verdad? Ya se lo pusieron, hicieron para... La verdadera libertad, yo quería que pensaran para que me dieran tiempo de echarme un traguito, ¿verdad?, de agua. La verdadera libertad en 4 palabras. Y la primera palabra, hermanos, que vamos a ver es propiciación. ¿Han escuchado esa palabra? Propiciación, que creo yo que es una de las palabras que describe la libertad bendita que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, y que es muy importante, porque el hombre sin Cristo es un pecador que merece la ira de Dios. Miren lo que dice Juan capítulo 3, versículo 36. Juan capítulo 3, versículo 36. Juan 3, 36. ¿Ya lo tienen? ¿Qué dice, hermanos? Ayúdenme a leerlo. Dice: el que cree en el Hijo tiene la vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y es que este versículo es muy importante porque, como yo oraba, Dios nos ha creado con libre albedrío. Lo veíamos con los jóvenes ayer, con la capacidad de elegir libremente. Y ante esa libertad de elección, nuestro Dios nos deja la decisión en nuestras manos, ¿cierto? Él ya hizo todo para salvarnos, Él ya hizo todo para liberarnos, hacernos verdaderamente libres, pero la decisión es nuestra. De ahí que nos dice en este versículo: el que cree en el Hijo, ¿qué sucede? Tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer porque no quiere, porque es su decisión, dice Dios, ok, es muy respetable, pero estas son las consecuencias. Dice: el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Esto pareciera, porque yo creo que cuando hemos entendido la palabra de Dios nos damos cuenta que no es así, pero pareciera tal vez para algunos un tanto cruel.
al ser pecadores somos culpables delante de nuestro Dios, de manera que su justicia exige que el pecado sea castigado. Tanto es así que nos dice ahí en Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Nuestro pecado merece un castigo. Y ahí es donde dice, no, ¿cómo es posible que un Dios de amor, verdad, nos castigue, nos reprenda? Pero es por amor. Nosotros a nuestros hijos los corregimos, ¿cierto? Los disciplinamos, les hacemos ver sus errores, porque queremos el cambio en sus vidas, porque nos amamos, queremos lo mejor. Y es lo mismo de parte de nuestro Dios, pero gracias a Dios, hermanos, que en Cristo, este versículo lo que nos dice al final, que el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él, puede ser diferente. Porque mientras hay vida, hay esperanza. Y esto por su gran amor, porque gracias a su gran amor, Dios envió a su Hijo unigénito en propiciación por nuestros pecados. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 10. Primera de Juan 4, 10. Está hablando acerca del amor de Dios y que es necesario que nosotros de la misma manera le amemos y amemos a los demás. Dice en el versículo 9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos por Él, como vamos a estar viendo, parte de la regeneración. ¿Qué dice el versículo 10? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Una vez más, por favor, hermanos, ayúdenme a leer este versículo 10. ¿Qué dice? En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Dice al final, hermanos, dice, sino en que Él nos amó a nosotros. No en que nosotros le hayamos amado porque nosotros estábamos lejos de Él, no le buscamos, Él fue el que nos buscó, amén. Gracias a Dios por eso, ¿verdad? Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, tomó la iniciativa, aun cuando nosotros le habíamos ofendido, infringido su ley. Dice, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Y gracias a que Cristo pagó el castigo de nuestra paz, es que nosotros ahora somos librados de la ira de Dios. Miren lo que dice Romanos 5, versículos 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9. Romanos 5, 8 y 9. ¿Ya están ahí? ¿Qué dice, por favor, hermanos? Ayúdenme a leerlo. Dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados, otra palabra que vamos a estar estudiando, estando ya justificados ¿en qué? En su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Por Él seremos salvos de la ira. Es por eso que dice el principio de Juan 3:36. Dice, el que cree en Él, dice que tiene ¿qué? Vida eterna. Que tiene vida eterna, porque es salvado, librado de la ira de Dios. Y es que Cristo es nuestra propiciación, a través de la cual con su sangre no solo cubre, como el Antiguo Testamento, sino quita nuestros pecados, apaciguando la ira santa de nuestro Dios cuando ponemos nuestra fe en Él. Cuando venimos a Él arrepentidos, además de que nos otorga el perdón de todos los pecados que hayamos cometido. Miren, por favor, ayúdenme a buscar las mujeres, Juan 1:29. Hermanitas, Juan 1:29. Varones, Primera de Juan, primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 5. Y yo voy a estar leyendo Primera de Juan en el capítulo 2, versículo 1 y versículo 2. Lo repito, hermanas, Juan 1:29. Juan 1:29. Varones, ¿qué les dije, varones? Primera de Juan 3:5. Y yo voy a estar leyendo Primera de Juan 2, 1 y 2. Por favor, hermanas, ¿qué dice Juan 1:29? En el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y
¿verdad? Que venía Cristo. ¿Y qué dijo de él? He ahí, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Qué dice, por favor, primera de Juan 3:5? Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Y es por eso que lo puede hacer, porque no hay pecado en Él. ¿Y para qué vino? ¿Para qué apareció? Para quitar nuestros pecados. Y luego en 1 de Juan 2:1 y 2 dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué dice? Abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él, Jesucristo el justo, es la propiciación por nuestros pecados. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Porque la puerta de oportunidad es para todo aquel. Todo aquel que decida creer en Cristo, arrepentirse de sus pecados. Esto es lo que sucedía, hermanos, en la antigüedad con el propiciatorio. ¿Recuerdan? El propiciatorio era la cubierta del arca del pacto que estaba ahí en el lugar santísimo, un lugar sagrado en donde solamente una vez al año el sumo sacerdote entraba, no sin sangre, tenía que entrar con sangre de un sacrificio de un cordero sin mancha y sin contaminación, y la rociaba sobre la cubierta del propiciatorio, implorando el perdón de Dios. Y si Dios se agradaba de ese sacrificio, entonces el sumo sacerdote salía. Y eso quería decir que tenían un año más de perdón, de la misericordia de nuestro Dios. Pero cuando vino Cristo, con un solo sacrificio, hizo perfectos para siempre a todos los que se acercan a Él, a nuestro Dios. Miren lo que dice, hermanos, Hebreos capítulo 9. Hebreos 9, versículo 11 al versículo 14. Hebreos 9, 11 al 14. Dice la palabra de Dios, hermanos, yo lo leo, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación. ¿Qué dice el 12? Y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Leo el 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santifican para la purificación de la carne, 14, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Y sigue hablando, y luego leemos el versículo 24 al 26, dice: porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora, ¿por quiénes? Por nosotros ante Dios. 25, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado, hermanos. Hermanos, la propiciación, hermanos, es el acto por el cual Cristo no solamente cubre, sino quita nuestros pecados, librándonos ¿de qué? De la ira de nuestro Dios. Y esta es la primera palabra, hermanos, que describe la verdadera libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, pero no es la única. La segunda palabra, hermanos, que describe la verdadera libertad es redención. ¿Alguien sabe, hermanos, qué significa redención o redimir? Así es, tiene que ver con liberar mediante el pago de un precio. Con eso tiene que ver. Y miren lo que dice Colosenses. Vamos a leer Colosenses capítulo 1, versículo 13.
y versículo 14. Esta es la segunda palabra. La primera, ¿cuál fue, hermanos? Que describe nuestra libertad en Cristo. Propiciación. Cristo es nuestra propiciación, a través del cual quita, borra, limpia nuestros pecados, pero nos libra ¿de qué? De la ira de nuestro Dios. Y la segunda palabra es redención. Colosenses 1, versículo 13 y versículo 14. ¿Ya están ahí? Ayúdenme a leerlo, por favor, hermanos. ¿Qué dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Una vez más, hermanos, quiero invitarle a que lo leamos estos dos versículos. ¿Qué dice? El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. ¿Qué nos muestra esto, hermanos? Esto nos muestra que sin Cristo una persona está bajo la potestad de ¿qué? ¿Bajo la potestad de qué? Nos dice aquí Colosenses. De las tinieblas. Y está cautiva a su voluntad, ¿verdad? O está cautivo a voluntad del diablo, sin que pueda hacer nada para liberarse por sí mismo. Miren lo que dice 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 26. Si llegan ahí, les invito a que lo lean conmigo. 2 Timoteo 2, versículo 26 dice: y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad. Al igual que esto nos muestra, hermanos, que sin Cristo una persona es esclava del pecado. Ante lo cual, ¿quién no ha pecado alguna vez, hermanos? ¿Quién no ha pecado alguna vez? Ayer veíamos con los jóvenes ese versículo de Eclesiastés 7:20 que dice: ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ante esto quiere decir que todos estamos bajo ¿qué? Esclavitud. Porque el pecado, eso es lo que hace, esclaviza, hermanos. Dice ahí en 1 de Juan 3:4 que el pecado es infracción de la ley de Dios. Pero también Cristo, lo leíamos en Juan 8:34, nos dice que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Así que ante esta esclavitud, ante estas cadenas, ante este yugo opresor por el pecado, hermanos, que nos asedia y ante el cual muchas veces cedemos, necesitamos redención. Necesitamos ser liberados mediante el pago de un precio, algo que nosotros jamás podríamos ni podremos hacer por nosotros mismos. Miren lo que dice Salmo 49. El Salmo 49, versículo 6, versículo 8. Es por eso que se requirió, hermanos, se requiere de un libertador, el único capaz, que es nuestro Señor Jesucristo. Salmo 49, versículo 6 al versículo 8. ¿Ya lo tienen? Ayúdenme a leerlo, hermanos, por favor, ustedes, el versículo 6. ¿Qué dice? Los que confían en sus bienes y de la muchedumbre de sus riquezas se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar ¿a quién? A Dios su rescate. ¿Qué dice el 8? Porque la redención de su vida es de gran precio y no se logrará jamás. No se logrará jamás, pero ¿por quiénes? Por nosotros mismos. Nosotros jamás podríamos, hermanos, pagar la deuda que tenemos con nuestro Dios por nuestros pecados. Jamás podríamos, hermanos, redimirnos a nosotros, ni mucho menos a alguien más. Aun cuando confiáramos en nuestros bienes, ¿verdad? Aun cuando tuviéramos muchísimas riquezas, no sería posible. Jamás, porque dice aquí en el versículo 8, porque la redención de su vida es por eso que no se logrará. Y la pregunta que yo quiero hacerles, hermanos, es: ¿cuál es ese gran precio? ¿Qué es lo que se requería? ¿Qué es lo que se requiere para que haya redención? En Hebreos nos dice: y sin no hay redención. ¿Qué es lo que se requiere? ¿Cuál es ese gran precio? La sangre. El que una persona sin mancha
sin contaminación, sin pecado, muriera y derramara su sangre para pagar la deuda que teníamos. Y nosotros no era posible. Porque dice la palabra de Dios que somos pecadores. El único que nos puede liberar de esta manera, pues ha pagado ese gran precio, es nuestro Señor Jesucristo. Él es el único que nos puede redimir. Miren lo que dice 1 Corintios 6:20. Nos ha comprado por precio. 1 Corintios 6:20. Y gracias a Dios por eso, hermanos, podemos tener un panorama, ¿cierto? Estas palabras nos ayudan a describir la verdadera libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. La primera que veíamos es propiciación, ahora estamos viendo la segunda, redención. Miren lo que dice 1 Corintios 6, versículo 20. ¿Qué dice? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice, porque habéis sido comprados por precio. ¿Cuál es ese precio? La sangre bendita de nuestro Señor Jesucristo, hermanos. Su sangre derramada en la cruz, por lo que esta redención, hermanos, es el acto por el cual Cristo pagó con su muerte y con su sangre derramada la deuda que teníamos con Dios por ser pecadores. Librándonos así, hermanos, de la condenación eterna, porque hay una condenación. Dice la palabra de Dios en Apocalipsis 21:8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte. Pero gracias a que Cristo nos redimió, gracias a que Cristo le pagó a Dios, porque a Él es al que habíamos ofendido, el precio de nuestro rescate es que ahora nosotros gozamos de ¿qué? Que somos verdaderamente libres. Así que Cristo nos compró, Cristo nos rescató de la condenación eterna y nos liberó de la esclavitud del pecado. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:18 al 19, porque no solamente nos compró, sino que Él nos rescató y nos liberó aún. Miren lo que dice 1 de Pedro 1:18 y versículo 19. Primera de Pedro 1, 18 y 19. ¿Qué dice, hermanos? Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Lo vuelvo a leer, escúchenlo, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, porque no se puede comprar, ya lo veíamos, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. No se puede comprar con el oro, no se puede comprar con las riquezas, con la plata. Lo único que se requería, hermanos, era la sangre sin mancha y sin contaminación. Y el único que podía hacerlo era nuestro Señor Jesucristo. Es algo maravilloso, hermanos. Es algo maravilloso, hermanos, porque no solo Cristo nos compró con su sangre, sino que también nos rescató y nos liberó. Como lo podemos ver en esas palabras, hermanos, que ustedes ya conocen, esas palabras que en la Biblia se traducen redención. Hay 3 palabras que se traducen redención en la Biblia y que tienen un significado. ¿Alguien las recuerda? Yo sé que sí. Algunos las deben de saber. Las palabras. ¿Cuáles son esas palabras? Empieza con ago, termina con exa y termina con lu. Agorazo, hexagorazo y luto. Agorazo nos dice, el significado es comprar en el mercado. Pero esta no es la redención que Cristo hizo. Iban al mercado, veían a un esclavo ahí, ¿verdad? Y decían, él me puede ayudar en mi finca, él me puede ayudar en mi casa, así que lo compraban, ¿cierto? Pero después decían, no, quiero mejor venderlo, mejor lo voy a seguir comercializando. Y ahí seguían en el mercado, ¿verdad? Y lo seguían comercializando. La otra palabra es hexagorazo, que era comprar en el mercado y sacar del mercado, pero sin dejar de ser esclavos. Se los llevaban a su casa, se los llevaban a sus tierras y ahí seguían en esclavitud.
esa tampoco se traduce para la redención que nuestro Señor Jesucristo efectuó. Pero la otra es, ¿cuál dijimos? Luto, que tiene esos tres significados de lo que Cristo hizo. Porque Cristo nos compró, nos sacó y nos liberó. No seguimos siendo esclavos, sino que Cristo nos liberó, nos hizo verdaderamente listos, y esto, verdaderamente libres, hermanos. Y esto creo yo, hermanos, que es un motivo de gran gozo. Porque esto que Cristo hizo con nosotros, hermanos, que no solo nos compró, sino que nos sacó y nos liberó, es una gran bendición en nuestra vida. Y esa es la libertad, hermanos, en la cual es necesario que nosotros estemos firmes y que no nos volvamos a esclavizar. Como lo dice ahí en Gálatas 5:1, dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. ¿Por qué? Porque Cristo ya nos liberó. Porque Cristo pagó un gran precio por esa liberación, para que nosotros vivamos no como esclavos, sino como ¿qué? Como libres. Porque ese es el propósito de nuestro Dios. Así que, hermanos, esta es la segunda palabra que describe la verdadera libertad. La primera, ¿cuál es? Propiciación. La segunda es redención, hermanos. Somos libres del pecado en nuestra vida, pero también de la condenación. Pero hay otra palabra, hermanos. La tercera palabra es justificación. Esa es la tercera palabra, hermanos, que describe. Estamos viendo la verdadera libertad en 4 palabras. Y la tercera palabra es justificación. Y miren, hermanos, vamos a leer Romanos 3, 21 al 26, porque después de la propiciación, que Él apacigua, ¿verdad? Que Él quita nuestros pecados y apacigua la ira santa de Dios, que nos libra de su ira, hermanos. Él nos libera, pagando ese precio por nuestro rescate. Pero no solamente nos libera, hermanos, sino ya no hay más condenación para nosotros, porque Él dijo: consumado es, ¿cierto? La deuda está saldada. De tal manera que nosotros ahora, como lo vamos a estar viendo, somos delante de Dios como si nunca hubiésemos pecado. Miren lo que dice Romanos 3, 21 al 26. Pero eso no gracias a nosotros, sino gracias a la justicia de Cristo. Romanos 3, 21 al 26. Ayúdenme a leer, hermanos, por favor, versículo 21. ¿Qué dice? Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia. ¿Mediante qué? La redención que es en Cristo Jesús. 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Pero mire cómo dice, si lo leemos de abajo hacia arriba, nos dice en el 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Y gracias a que Él nos redimió, ¿verdad? Esa redención que es en Cristo Jesús, nosotros ¿qué somos? Justificados gratuitamente por su gracia. Justificados gratuitamente por su gracia. Pero ¿qué es la justificación? Yo ya les dije más o menos qué es. ¿Qué es la justificación, hermanos? La justificación es el acto judicial de Dios por medio del cual Él, Dios el Padre, con base en la justicia de Cristo, hermanos, porque esto es la base, no nuestra justicia. Dice la palabra de Dios que no hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. La base es la justicia de nuestro Señor. Vamos a ver tres versículos. Aquí de mi lado derecho, 2 Corintios 5, 21. La base es la justicia de Cristo. 2 Corintios 5, 21. Aquí en el centro, Romanos 5.
Romanos 5, 18 y 19. Y aquí de mi lado izquierdo, Romanos 5, 1. Y yo voy a leer Hebreos 9, 9, 14. Para avanzarle, hermano. Se siente calorcito, ¿verdad? Hace falta, ¿verdad? Ahí el ventilador. A lo mejor si lo cambian abajo de la clavija. Miren lo que dice, hermanos. La base es la justicia de nuestro Señor Jesucristo. A lo mejor es de ahí, de cambiarle de contacto, que luego hace falso. Ahí está. ¿Qué dice, por favor, hermanos? Ayúdenme a leer 2 Corintios 5, 21. Aquí del lado derecho. ¿Qué dice? No conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que fuésemos hechos justicia de Dios. ¿En quién? En Él, en Cristo, porque Él es la base. ¿Qué dice Romanos 5, 18 y 19? Así que por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia vino a todos los hombres la condenación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Como práctica estuvo bien, ¿verdad? A ver, ahora otra vez, hermano. Romanos 5, versículo 18 y 19. ¿Qué dice? Así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. ¿La base quién es? La base es Cristo, su justicia. Dice el versículo 18, así como por la transgresión de uno. ¿Quién es ese uno? Adán, ¿verdad? Adán. Vino la condenación a todos los hombres de la misma manera por la justicia de uno. ¿Quién es? Es Cristo. Vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, ¿quién es? Es Cristo, Adán, ¿verdad? Un hombre, Adán. Los muchos fueron constituidos pecadores, porque dice aquí en el versículo 12, dice, por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pero de esa misma manera, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos como justos, con base en su justicia. Así que, ¿qué es la justificación, hermanos? Lo vuelvo a repetir. Es el acto judicial de Dios por medio del cual Él, con base en la justicia de Cristo, declara justo y libre de toda culpabilidad y castigo al que se arrepiente y pone su fe en el Señor Jesucristo, mirándole como si nunca hubiese pecado. Porque nos mira a través de la justicia de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que somos declarados justos. ¿No es esto maravilloso, hermano? Gracias a Dios por la libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, a través de la cual, hermanos, esta palabra, tercer palabra, nos queda mejor descrito, hermanos. Y no solamente esto, a consecuencia de esto, hermanos, se establece la paz con Dios. Se establece la paz con Dios y, por supuesto, con nosotros mismos. Porque, hermanos, cuando nosotros estamos lejos de Dios, cuando estamos en pecado, estamos enemistados con Dios. Pero cuando venimos a Cristo y nos arrepentimos de nuestros pecados, somos reconciliados y se establece ¿qué? La paz. Se establece la paz. Cuando nosotros estamos lejos, estamos en pecados, hermanos, no tenemos paz en nuestra mente y nuestro corazón, porque nuestra conciencia está ahí, el Espíritu Santo nos está redarguyendo de que somos pecados, está convenciéndonos de pecado. Pero cuando venimos a Cristo, hermanos, nosotros mismos podemos estar en paz. Miren lo que dice, por favor, hermanos, Romanos 5:1. ¿Qué dice?
Gracias, hermanos. Dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y no solamente la paz con Dios, sino también con nosotros mismos. Hebreos 9:14, hermanos. Hebreos 9:14 dice, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. Cuando estábamos en pecado, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Para qué? Para que con una limpia conciencia podamos servir al Dios vivo, a nuestro Señor Jesucristo. La verdadera libertad, hermanos, en 4 palabras. Ya llevamos 3. ¿Cuál fue la primera? Propiciación. La segunda, redención. La tercera, justificación. ¿De qué nos libra la propiciación? ¿A través de qué? De la propiciación, ¿qué libertad podemos ver? La sangre de Cristo, pero ¿de qué nos libra? Del pecado, sí, pero nos libra de la ira de Dios. ¿Lo recuerdan? En la propiciación, ¿verdad? Tiene que ver con eso, con que Cristo no solamente cubre, sino quita nuestros pecados, apaciguando la ira santa de Dios, librándonos de su ira. La redención, hermanos, ¿de qué nos libera? O Cristo, a través de su muerte redentora, ¿de qué nos libera? Así es, de la esclavitud. ¿Mediante qué? Mediante el pago, ¿verdad? El pago de esa redención, de ese rescate, ¿verdad? Él nos libera de la esclavitud, hermanos, de nuestros pecados. Y la justificación, hermanos, ¿de qué nos libera? ¿De qué nos libera? De la culpabilidad. De esa culpabilidad, ¿verdad? Nos libra de la culpa por el pecado, hermanos. Nos libera, hermanos, de la culpa y de las consecuencias de ese pecado. Así que, gracias a Dios por ello. Pero la cuarta palabra, hermanos, es regeneración. La cuarta palabra es regeneración, hermanos. Regeneración, que tiene que ver con el cambio que Cristo, hermanos, que Cristo efectúa a través del Espíritu Santo, hermanos, en nuestro ser, implantando una nueva naturaleza en el momento mismo de nuestra conversión. Con eso tiene que ver, hermanos. Es el cambio que Cristo, a través del Espíritu Santo, opera en el ser, implantando una nueva naturaleza en el mismo momento de la conversión. Miren, vamos a ver estas porciones. Hermanas, Segunda de Pedro 1, 2 y 4. Y varones, Tito 3, 4 al 6. Hermanas, Segunda de Pedro 1, 2 al 4. Y varones, Tito, ¿qué les dije? 3, 4 al 6. Ahí está, hermano. Casi, hermano. Segunda de Pedro 1, 2 al 4. Y varones, Tito 3, 4 al 6. ¿Ya lo tienen? Hermanas, por favor, ¿qué dice segunda de Pedro 1, 2 al 4? Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó con su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. ¿De qué quiere Cristo? ¿De qué quiere Dios que seamos participantes de la naturaleza divina? Es una nueva naturaleza que se implanta en el momento de nosotros venir a Él. Con eso tiene que ver la regeneración. Miren lo que dice Tito, capítulo 3, versículo 4 al versículo 6, dice: pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho,
sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. ¿Y con qué tiene que ver la regeneración? Ya lo veíamos, hermanos, tiene que ver con el nuevo nacimiento. Tiene que ver con una nueva vida en Cristo, hermanos, en donde tenemos de Dios el poder para vivir vidas transformadas. Tenemos de Dios el poder para hacer lo que le agrada cuando nos sometemos a Él, hermanos, porque hemos sido liberados de la ley del pecado y del amor. La ley del pecado y de la muerte nos dice que somos pecadores y por lo tanto vamos a pecar. Pero hay una segunda ley, hermanos, que es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, que tiene que ver con la regeneración, que nos libra de esa ley y que nos ayuda para mantenernos en victoria, para poder vencer el pecado, para poder hacer lo que le agrada. Porque, hermanos, por nosotros mismos no hay manera. Miren lo que dice Romanos capítulo 8, Romanos 8, versículo 2. Romanos 8, dice en el versículo 1, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, porque Él nos ha liberado de la condena. Dice los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? ¿Qué dice el 2? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hermanos, sin Cristo, simple y sencillamente no podemos hacer lo que le agrada a Dios, aun cuando tengamos el deseo. Porque no teniendo a Cristo en nuestro corazón, nuestra carne se resiste. No quiere hacer la voluntad de Dios, hermanos. De tal manera que nos lleva a hacer lo malo, aun cuando nosotros queramos hacer lo bueno. Como lo vemos ahí en el capítulo 7 del versículo 15, en donde Pablo habla de ese dilema, porque dice, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. ¿Cuál ley? La ley, ¿verdad?, del pecado y de la muerte. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. No el hacerlo. Y terminamos así, porque no podemos. Ya no lo vamos a leer, pero ahí en el capítulo 8 dice que no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. La carne no puede. Nosotros no podríamos agradar a Dios por nosotros mismos. Es por eso que cuando Cristo nos liberó, nos regeneró, implantando en nosotros una nueva naturaleza, dándonos una nueva vida, hermanos, a través de la cual tenemos el poder para poder vencer el pecado, para poder vivir en victoria, para no estar sujetos otra vez al yugo de esclavitud, hermanos. En Cristo tenemos una nueva naturaleza y somos nuevas criaturas. Como lo dice 2 Corintios 5:17, ustedes lo conocen, ¿cierto? ¿Qué dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Hermanos, hay un borrón y cuenta nueva en nuestra vida. Y gracias a Dios por ello, hermanos. Tenemos una nueva naturaleza, tenemos una nueva vida, hermanos, por lo que ahora somos libres del poder del pecado en nuestra vida. Y es que en Cristo, hermanos, ya tenemos la victoria. Como lo dice Pablo, somos más que vencedores. Dios nos lleva siempre de triunfo en triunfo. ¿En quién? En nuestro Señor Jesucristo. Es por eso que nos invita a darle las gracias. Más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, la verdadera libertad en 4 palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Propiciación, redención, justificación, regeneración. Gracias a Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén, hermano. ¿Y por qué lo ha hecho, hermanos? Porque Él quiere que vivamos en libertad. Que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Que en Cristo, hermanos, podamos estar firmes, viviendo en la libertad con que Él nos ha hecho libres, hermanos. Porque como veía, ayer con los jóvenes veíamos, el pero es importante, porque nos dice ahí en 1 Corintios 6, en el capítulo 10, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Todo me es lícito, pero
Yo no me dejaré dominar de ninguna de esas cosas. ¿Qué quiere decir? Que hay cosas que nos quieren esclavizar. Y si no tenemos cuidado, hermanos, estaremos menospreciando todo lo que Cristo ha hecho por nosotros. El gran sacrificio que Cristo efectuó, ese gran precio que Él pagó por nuestra libertad. Hermanos, que el Señor nos ayude a vivir en libertad. Y si hubiese alguien que aún no goza de esta verdadera libertad, que aún sigue siendo esclavo de las cadenas del pecado y de todo, y no es una realidad todo lo que hemos estudiado en esta mañana en su vida, es mi deseo que pueda experimentarlo, que pueda tener un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, como lo dice allí en Isaías 1:18, que se ponga a cuentas con el Señor. ¿Qué dice 1:18 Isaías? Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Dice, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Cristo quiere perdonarnos. Cristo quiere perdonarle. Cristo quiere hacerle verdaderamente libre. Dice ahí en Juan 8, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Pero la decisión es nuestra. La decisión es de usted. Así que vamos a orar, hermanos, y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a valorar la libertad que tenemos en Él. Pero si hubiese alguna persona que aún no goza de esa libertad, que no es verdaderamente libre, que no ha experimentado cada una de estas cosas en su vida, que hoy lo pueda hacer. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, porque a través de estas 4 palabras podemos ver más claramente esa verdadera libertad que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Y te damos gracias porque podemos ver el gran sacrificio que efectuó por nosotros, el gran pago que efectuó. Podemos ver la efectividad de ese sacrificio, de ese derramamiento de sangre de nuestro Señor Jesús, de la muerte en la cruz que Cristo se entregó por nosotros. Te damos gracias, Señor, por ello. Ayúdanos a valorarlo. Ayúdanos a depender cada día de nuestro Dios, de nuestro Señor Jesucristo. Ayúdanos a depender de ti para poder estar firmes en esa libertad con la cual Cristo nos ha hecho libres. Que no estemos otra vez sujetos al yugo de esclavitud, sino que verdaderamente podamos estar viviendo como a ti te agrada, como libres y no como esclavos. Pero también, Señor, te queremos pedir, por si hubiese alguna persona que aún no ha experimentado esta verdadera libertad, que aún no ha tenido un encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo, que aún no ha tenido el perdón de todos sus pecados, que aún no ha sido redimido, liberado mediante ese pago que nuestro Señor Jesucristo efectuó, que aún no tiene la seguridad de que ya no hay condenación para él, que cuando muera va a estar en tu presencia. Si hubiese alguien así, Señor, yo te quiero pedir que tú le ayudes para arrepentirse de sus pecados, tomar esa decisión, ejercer la fe, esa fe que salva en nuestro Señor Jesucristo, y poder invitarle a nuestro Señor Jesucristo a entrar en su corazón. Así, con rostros inclinados y ojos cerrados, ¿habrá alguien en esta mañana que no tiene la seguridad de que al morir va a estar en la presencia de Dios? Esto no es cuestión de religión, esto es cuestión de relación. Cristo se acercó a este mundo, se despojó de su gloria, vino, creció, murió en una cruz por nuestros pecados para que nosotros podamos gozar de esa libertad, de esa salvación única que tenemos en nuestro Señor Jesucristo, que podamos pasar de muerte a vida, que ya no haya condenación para nosotros y tengamos la seguridad que algún día vamos a estar en su presencia. Pero es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, porque dice en Hechos 3:19, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia del Señor tiempos de nosotros. Pero es necesario que pongamos nuestra fe en Él, porque dice ahí en Juan capítulo 3 versículo 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La decisión es nuestra. Dice ahí en Juan 3:33 que el que cree en Él tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer, que no quiere creer, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que su decisión sea creer, que su decisión sea ejercer fe en nuestro Señor Jesucristo, invitarle a que Cristo entre en su corazón
porque Él está llamando a la puerta de su corazón queriendo entrar. Dice en Apocalipsis 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno, ese es usted, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Y quiere tener esa preciosa relación personal e íntima con usted. Quiere darle el regalo de la vida eterna, quiere salvarle, quiere liberarle, pero Él está esperando que usted abra y le invite. ¿Habrá alguien que le gustaría recibir a Cristo como su Salvador? Permitirle que Él sea su libertador, que verdaderamente le libere. ¿Habrá alguien? Si es así en su lugar, yo le invito a que levante su mano y la vuelva a bajar. Me gustaría hacer una oración por usted. ¿Habrá alguien que dice, pastor, yo reconozco mi necesidad de Cristo? Quiero que Cristo sea mi Salvador. Quiero que Cristo entre a morar en mi corazón. Me doy cuenta que lo que necesito es a Cristo. Necesito su salvación. Quiero tener la seguridad de que al morir voy a estar en su presencia. ¿Habrá alguien? Si es así en su lugar, levante su mano y vuelvo a bajar. Me gustaría hacer una oración por usted. ¿Habrá alguien? No es a fuerza ni quiero forzar, pero si hubiese alguien, esta es la oportunidad. O tal vez aquí en la transmisión, tal vez alguien que pudiera estar mirando después esta predicación, si el Señor está hablando a su corazón, no se rehúse, porque esa es la peor decisión que podamos tomar, sino usted decida creer en Cristo, creer en su sacrificio en la cruz, que Él se levantó de los muertos, que resucitó y que ahora en Él tenemos perdón de pecados, tenemos vida eterna y la libertad de todos nuestros pecados. Si usted está tomando esa decisión, yo le invito a que usted repita con fe esta oración. Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, que he hecho lo malo delante de tus ojos. Es por eso que en este momento quiero pedirte perdón. Quiero pedirte, por favor, que tú limpies mi corazón, que me perdones de todos mis pecados, que me ayudes a poder seguir en tus caminos, porque creo que tú eres el único que me puede salvar. Creo que tú moriste en la cruz para salvarme. Es por eso que en este momento te abro la puerta de mi corazón para que entres y me salves, que me hagas verdaderamente libre de esas cadenas que me aprisionan, de ese yugo opresor, de ese pecado que me asedia y ante el cual constantemente estoy sirviendo. Gracias, porque sé que conforme a tu palabra, tú lo has hecho. En el nombre de Cristo. Amén. Y gracias a Dios, hermanos, por esta libertad. Gracias a Dios por lo que Cristo ha hecho por nosotros. Amén. Gracias a Dios, hermanos. La verdadera libertad en 4 palabras. ¿Cuáles son esas 4 palabras, hermanos? Es propiciación, redención, justificación y regeneración. Puestos en pie, hermanos, puestos en pie, y les invito a los jóvenes, quiero aprovecharlos, ¿verdad? Que pasen aquí al frente, que me ayuden para que nuevamente entonemos este canto. Él me libertó. Que pasen chavos, pasen aquí al frente y que me puedan ayudar para cantar este canto. Y todos los demás puestos en pie, hermanos, vamos a entonar este canto. Tiempo yo anduve vagando sin luz, andaba en pecado, Cristo me salvó, me hizo ver mis errores, confiados en mí. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Sí, Él me libertó, me redimió en la cruz, donde murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado
porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Él me libertó, sí sé, Él me libertó. Me redimió en la cruz, donde Él murió por mí. Aleluya, yo sé, sí sé, Él me libertó. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Soy feliz porque ahora me ha perdonado y ya libre soy. Amén. Pueden tomar su lugar. Gracias, chavos. Pueden pasar, pueden pasar. Y vamos a continuar con el programa. Y le dejo el tiempo. Sí, hermanos, pues nos despedimos a los que están en la transmisión. Que el Señor les bendiga, les mandamos un fuerte abrazo, que se la puedan pasar bien y ojalá que pronto puedan estar aquí con nosotros de manera presencial.